Las personas a las que una vez pagó, ahora le daban órdenes. Lo regañaban, lo ignoraban, se reían de él a sus espaldas, y él no decía nada, porque ese era el plan Jackson Lee. No era un conserje, era el director ejecutivo de la empresa, para la que trabajaban, y nadie sospechaba nada. Lo llamaban Jay. Decían que se veía cansado, que tenía suerte de siquiera conseguir el trabajo. Él siguió el juego. Los dejó menospreciarlo. Los dejó creer que era débil. Pero detrás de esos ojos cansados, estaba observando todo cada error, cada palabra cruel, cada secreto sucio que pensaban que nadie notaba. No había venido a sobrevivir. Había venido a exponer, y la única manera de hacerlo era dejarlos. Creer que él no importaba. Todavía no. Jackson había desaparecido, no del mundo sino de la placa, con su nombre en la puerta de su oficina, de los titulares, de las reuniones, del poder. Ahora solo estaba Heian, un hombre de mediana edad, con ojos cansados y un currículum lleno de vacíos. Nadie hacía preguntas, a nadie le importaba. Se presentó con un uniforme de segunda mano. Dijo todas las palabras correctas. Humilde, silencioso, fácil de pasar por alto. Eso era exactamente lo que necesitaba en el edificio que había elegido. No era al azar. Esta ubicación estaba sucia, tensa, rota. Olía a miedo y algo más, corrupción. Víctor tenía influencia aquí. Y Víctor no era solo otro ejecutivo. Él era Larry Jackson. No había venido a adivinar, había venido a probar. Y para hacer eso, tenía que volverse invisible. Mientras mayor era el riesgo, más clara se volvía su propósito. Mañana comenzaría el trabajo real. El primer día. En su primer día, nadie sonrió, nadie le mostró el lugar, simplemente le entregaron un trapeador y se fueron. Él no pertenecía, y se aseguraron de que lo supiera. Las tareas le eran arrojadas sin instrucciones. Cuando hacía preguntas, ponían los ojos en blanco, o se alejaban. Brenda, la supervisora de piso, le daba los peores turnos en noches consecutivas, sin descansos, sin ayuda. Lo llamaba viejo a sus espaldas. A veces en su cara. Jackson mantuvo la cabeza baja. Necesitaba mantenerse olvidable, pero detrás de cada orden, veía algo más profundo y un sistema diseñado para expulsar a la gente, para quebrarlos antes de que pudieran hablar. La empresa solía sentirse como un hogar. Ahora se sentía como una trampa y Jay Ellis caminando directo al corazón de ella. El trabajo no era el problema. Jackson había hecho cosas peores en su juventud. Era el silencio, las miradas, la forma en que las cosas no cuadraban. Los suministros desaparecían. Los registros nunca estaban completos. Las hojas de inventario se perdían cada 2 semanas. Brenda no parecía sorprendida. Lo descartaba como si pasara todo el tiempo, demasiado frecuente. Comenzó a ver el patrón. Los números en el sistema nunca coincidían con lo que estaba en los estantes. Nadie lo cuestionaba. Nadie verificaba. No solo eran descuidados, estaban ocultando algo, y ese algo tenía el nombre de Víctor escritos por toda parte. Pero Jackson no podía moverse demasiado rápido. Sí, prisonaba. Lo excluían. Si esperaba demasiado, podrían borrar todo. Por ahora. Siguió sonriendo. Y siguió barriendo, mientras observaba a cada paso. La presencia invisible. Víctor nunca mostraba su cara. Todavía no, pero su presencia estaba en todas partes. Su nombre surgía en tonos susurrados. Los supervisores contestaban llamadas, y luego, cambiaban su comportamiento. Brenda sonreía más ampliamente, pero su tono se volvía agudo. Un envío llegaba tarde. Sin papeleo, sin firmas. Aún así, se procesaba sin una palabra. Jay preguntó por qué. Brenda le gritó: «Estás aquí para trapear, no para hacer preguntas». Él se disculpó. Luego, tomó nota mental. Víctor se podía sentir incluso cuando no estaba allí. Esto no era solo mala gestión, era algo diseñado, controlado. Y Jackson sabía una cosa con certeza: nadie aquí actuaba libremente. Le temían a alguien por encima de ellos. No era momento de actuar, pero era momento de profundizar silenciosamente, cuidadosamente, porque si Víctor sospechaba algo, esto terminaría rápido. La trampa se arma. Esperaban que se rompiera, que explotara, que se fuera como tantos otros. Pero Jackson no contraatacó. Lo grabó todo. Un micrófono cosido en su cuello, una cámara miniatura en la esquina de su placa. Nada elegante, solo lo suficiente para capturar la verdad. Cada insulto, cada orden destinada a humillar, cada susurro sobre mover cosas fuera. De los libros. Por las noches lo registraba todo. Cada turno, cada entrega extraña, cada formulario faltante. Comenzó a construir un mapa de quién daba órdenes, quién seguía, y quién solo tenía demasiado miedo para hablar. Había poder en el silencio, pero aún más, en la paciencia. No estaba recolectando suciedad, estaba construyendo una trampa. Y cuando se cerrara de golpe, no habría a dónde correr para ellos. Mientras más silencioso se mantenía, más lo presionaban. Turnos extra.
cargas más pesadas, errores repentinos culpados en el sin prueba. Brenda lo marcaba tarde en días, que llegaba temprano. Mark le daba herramientas rotas. Luego lo culpaba cuando las cosas fallaban y querían que explotara, que gritara, que renunciara. Darles una razón para despedirlo limpiamente, pero él no les dio nada. Solo asentimientos, disculpas que no eran reales y una calma que no entendían. Ann registró cada detalle, cada sabotaje mezquino, cada intento calculado de aplastarlo. Esto no era personal, era planeado. Alguien quería que gente como él se fuera, los que notaban, los que preguntaban demasiado a Ann. Él no estaba allí para sobrevivir, estaba allí para superarlos en resistencia, y para enterrarlos con sus propias palabras. En el centro de la corrupción, esta no era cualquier sucursal, era la que Víctor había tocado más, la que tenía más quejas y más encubrimientos. Jackson la había elegido por una razón. Aquí era donde la podredumbre era más profunda, donde los registros desaparecían, donde los denunciantes desaparecían sin ruido. Desde afuera, parecía un almacén normal. Adentro, era otra cosa. Los supervisores obedecían órdenes que nunca llegaban en papel en los envíos. Llegaban después de horas. Las auditorías se retrasaban o se falsificaban. No era descuidado, era deliberado, y en el centro de todo, Víctor movía los hilos sin ser visto jamás. Jackson no necesitaba ver su cara. Podía ver la sombra que proyectaba Ann, y mientras más profundo iba, más se daba cuenta de que esto no se trataba solo de robo. Se trataba de control en los primeros aliados. La mayoría de la gente lo ignoraba o miraba a través de él. Para ellos, él era solo ruido de fondo. Pero ella, no Ann, su nombre era Serra. Trabajaba en inventario, silenciosa, amable de una manera que se sentía rara. No hacía muchas preguntas, pero un día le dejó un café, sin nota, sin palabras. Solo estaba ahí. Era la primera vez en semanas que alguien lo trataba como a una persona, no como un error. Ella no sabía quién era él, pero vio algo que los otros pasaron por alto. No debilidad, no fracaso, solo alguien tratando de pasar. El día en él no le devolvió la sonrisa, no dijo mucho, y en un lugar tan frío, incluso un pequeño gesto significaba algo. La confianza no llegaba fácil aquí, pero ahora una puerta se había abierto. En su siguiente turno trajo algo de un breve asentimiento de otro trabajador. Hoyos cansados, manos callosas, placa con el nombre Leo. No hablaron al principio, solo trabajaron en el mismo silencio, pero cuando el gerente salió, Leo se acercó. Eres nuevo. Mantén la cabeza baja, ¿no? Pregunte sobre los números. No, ¿a dónde van las cosas? Ann Jackson no respondió. Ann solo escuchó. Leo no estaba asustado, estaba agotado, como alguien que había intentado antes y aprendió que nunca ayudaba. Ann más tarde, en la sala de descanso, Leo dejó un mensaje sin palabras, solo una etiqueta de código de barras rota en la mesa. Jackson la escaneó esa noche. Llevaba una carpeta oculta en el sistema. Docenas de envíos sin firmar, pesos incorrectos, recibos faltantes. Algunas personas estaban cansadas de sobrevivir en silencio, y silenciosamente estaban comenzando a hablar. Ann. La primera confrontación. Mark lo llamó durante el almuerzo, sin advertencia, sin sonrisa, cerró la puerta silenciosamente. Luego se apoyó contra el escritorio como si fuera dueño del cuarto. A no encajas, dijo con voz plana, ojos agudos. La gente dice que retrasas las cosas, haces demasiadas preguntas, actúas como si no pertenecieras aquí. Jay se mantuvo callado, justo como se suponía que debía. Mark no esperó una respuesta. Este trabajo no es para todos. Si es demasiado, puedes irte hoy. Siren, una pausa lo suficientemente larga para sentirse pesada. Luego una sonrisa que no era real. O sigue presionando. Pero no te sorprendas cuando presione de vuelta. Jay asintió una vez, ojos hacia abajo, pero por dentro, acababa de confirmar algo importante, y no solo lo estaban presionando, lo estaban vigilando. Esa noche, durante la limpieza, Serra pasó junto a Jay en el pasillo. No se detuvo, solo susurró sin voltear la cabeza. ¿Alguna vez notas los envíos de medianoche? Jay no respondió. No necesitaba. Ella miró de reojo. Vaya la vas otra. ¿Ves? Aparecen. Después de horas. Sin registros. Sin récords. Brenda los registra sin que nadie vigile. Jay siguió barriendo, pero su enfoque se agudizó. Serra se alejó. Lo dejó con una última línea: no están en los libros. Y a nadie se le permite preguntar. Él asintió ligeramente. Justo lo suficiente para que ella supiera que había escuchado. Ya no era solo gestión descuidada. Era coordinado. Esther ahora tenía una pista y alguien dispuesta a hablar. Más tarde esa noche, Jay encontró a Leo en el cuarto de almacén. Preguntó casualmente, ¿alguna vez notas algo raro sobre los envíos? Leo hizo una pausa. Sus manos siguieron trabajando, pero más lento ahora. Jay no presionó,
Solo esperó después de un largo silencio. Leo finalmente habló. Sí, lo noté. Jay lo miró lo suficiente para decir, estoy escuchando. Leo miró alrededor, luego bajó la voz e intenté reportarlo una vez. Cantidades incorrectas, proveedores incorrectos, cosas que no pertenecían. Hizo otra pausa, dijeron que estaba confundido. Luego cortaron mis horas. La próxima semana me reasignaron el turno. Jay asintió. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. El sistema no solo ignoraba la verdad, la castigaba. Y ahora tenía un testigo colocando los dispositivos. Jay no habló mucho la mañana siguiente. No necesitaba. Ya sabía dónde estaban. Los puntos de presión. Ahora era momento de empezar a escuchar durante su descanso. Se deslizó al pasillo trasero detrás del cuarto de almacén. Sin cámaras, sin tráfico peatonal, solo un ventilador cerca de la oficina de contabilidad y otro detrás del escritorio de Brenda. Se movió lenta del libro Damen. Una pequeña grabadora detrás de un estante. Una bajo una mesa cerca de la salida de almacenamiento. Nada visible. Cada dispositivo podía funcionar durante días. Cada uno capturaría todo en conversaciones, llamadas telefónicas, deslices que no sabían que cometían. No quería ruido. ¿Quería confesión en la operación de Víctor? No caería por confrontación, caería por exposición. Y ahora había comenzado. La trampa se activa al día siguiente. La voz de Brenda cortó a través del almacén. Leo oficina principal ahora. Jay observó desde la distancia. El cuarto se quedó silencioso. 10 minutos después, Leo regresó. Pálido y temblando. Dijeron que robé una caja de electrónicos. Murmuró. Ni siquiera es mi sección. Jay no reaccionó. Pero por dentro, algo hizo clic. Lo estaban probando. Enviando un mensaje. A Leo, a cualquiera que estuviera observando más tarde esa noche. Jay revisó la alimentación de seguridad. Una copia de respaldo que había desviado silenciosamente a su propio teléfono. Mostraba que la caja nunca salió de la bahía cerrada. Nadie la había tocado, especialmente Leon Jay. Envió el clip a la línea anónima de recursos humanos. Sin nombre, sin mensaje. A la mañana siguiente, la acusación desapareció. Habían elegido a la persona equivocada para incriminar. Y Leo nunca supo quién lo salvó. El patrón se revela. Y Sarah se cruzaron cerca del muelle de carga. Ella se veía tensa, distraída. Él preguntó silenciosamente. ¿Esto ha pasado antes? Ella no fingió no entender. Sí, dijo. Había un tipo, Miguel. Trabajaba duro. Hacía preguntas demasiadas. Jay esperó. Un día reportó unidades faltantes a corporativo. Números reales. Prueba real. En su voz bajó. Una semana después, fue transferido Ciudad La Llana. Sin advertencia, sin despedidas. Solo se fue. Jay asintió. Eso era todo lo que necesitaba. No te silenciaban gritando. Te hacían desaparecer. Él le agradeció con una mirada. Luego, se alejó. Si alguien sabía que estaba escuchando, él sería el siguiente. Pero ahora tenía nombres, un patrón, una historia. Y pronto tendría pruebas que no podrían borrar a la confesión grabada. A Jay le dijeron que manejara un envío. Procedimiento estándar. O eso parecía. Se olvidó de escanear una caja, luego la envió al estante equivocado en 10 minutos. Mark irrumpió. ¿Qué diablos acabas de hacer? Jay se veía confundido. Pensé que iba a la sección. Mark no notó la grabadora en el bolsillo de la camisa de Jay. Demasiado enojado, demasiado ruidoso. Gritó los pasos, los reales. El proceso fuera de libros que nadie se suponía que mencionara. La próxima vez, espera a Brenda. No toques nada hasta que ella lo autorice. Jay asintió. Se veía arrepentido. Y memorizó cada palabra. Los errores son útiles cuando están planeados, porque cada corrección es una confesión disfrazada. Y ahora tenía uno más. Hilo que tiraran. La llamada de medianoche era casi medianoche. El piso estaba silencioso. Demasiado silencioso. Jay reabasteciendo estantes cuando escuchó una voz en el cuarto contiguo. Brenda al teléfono. No cerró la puerta. No vayó la vas. Empuja el lote nocturno esta noche. Susurró. Sin papeleo, sin escaneo. Solo muévelo. Una pausa. Sí. Órdenes de Víctor. Si esperamos, levantará banderas. Jay se congeló. No respiró. Dejó que la grabadora hiciera el trabajo. Brenda se rió suavemente. El tipo nuevo es demasiado lento de todos modos. No puede distinguir izquierda de derecha. Jay se alejó. Silencioso como el polvo. Ahí estaba. Un vínculo directo. El nombre de Víctor. El control de Víctor. No sonrió. No reaccionó. Solo caminó de vuelta al cuarto de suministros y respaldó el archivo. La soga se estaba apretando, y ellos mismos se la estaban jalando. El interrogatorio a la mañana siguiente. Jay pasó por la oficina de contabilidad, lentamente, pero no por error. Hizo una pausa lo suficiente para echar un vistazo adentro. Brenda Lovaio gritó con un tono agudo. Oye, ¿qué estás haciendo aquí atrás? Jay parpadeó. Perdón. Estaba buscando el armario de herramientas. Sus ojos se entornaron. Esa no es tu área.
Quédate en tu lado. Jay asintió, murmuró una disculpa y se alejó arrastrando los pies, empero lo sintió. El cambio en su tono, el filo detrás de sus palabras. Había mordido el anzuelo. Ahora había una pregunta en su mente. Pequeña, pero creciendo. Ya no era invisible, no completamente. Pero eso estaba bien. Ya tenía lo que necesitaban de ahora en adelante. Cada movimiento tendría que ser más limpio, más ajustado. El reloj estaba corriendo a la reasignación 2 días después. Mark lo apartó ante. Están reasignando, dijo. Nueva sección, en menos confusión. Jay solo asintió, pero por dentro sabía lo que significaba no confiaban en él. O tal vez pensaban que era demasiado lento para ser una amenaza. La nueva área era más silenciosa. Menos trabajadores, más cajas selladas antes de llegar. Las etiquetas de envío no coincidían con los registros. Los formularios estaban prefirmados. Nadie hacía preguntas, lo habían movido al corazón de todo, donde el trabajo real sucedía. Fuera del registro pensaron que lo estaban enterrando, aislándolo, pero le habían dado una mejor vista de la máquina, y esta vez estaba listo para desarmarla desde adentro descubriendo el sistema. Paralelo, Jay comenzó a escanear el inventario que llegaba. Nada se veía inusual hasta que revisó las marcas de tiempo. Una caja llegó a las 8 de la noche, pero el sistema decía las 3:10 de la tarde. Otra caja estaba etiquetada como suministros de limpieza. Adentro había cargadores de teléfono. Verificó todo 2 veces. El mismo patrón. Etiquetas falsas, entradas con fechas alteradas, códigos que no coincidían con proveedores reales. Alguien había construido un segundo sistema, uno que los auditores reales nunca verían. Guardó capturas de pantalla. Imprimió registros cuando nadie miraba. Pedazo a pedazo, reunió el rastro. No estaban ocultando accidentes. Estaban lavando inventario. Jay no dijo una palabra. Solo agregó los nuevos archivos a una carpeta bloqueada bajo 6 contraseñas. Mientras más profundo miraba, más fuerte gritaba el sistema. Esto no era trabajo descuidado. Esto era crimen organizado con ropa corporativa. El momento de la verdad. Víctor aparece. Jay, accidentalmente, dejó caer su tarjeta de acceso afuera del cuarto de almacenamiento restringido. La dejó ahí justo el tiempo suficiente para que alguien lo notara. Regresó 5 minutos después. La recogió como si nada hubiera pasado, pero la cámara del pasillo captó todo. Más tarde esa noche, revisó la grabación. Y ahí estaba, caminando al mismo cuarto, revisando la misma caja que Jay había escaneado antes. Víctor sin escolta de seguridad, sin portapapeles. Solo él, solo, enfocado. No se suponía que estuviera ahí, pero estaba. Jay pausó la grabación. La reprodujo 2 veces. Víctor no estaba vigilando el sistema. Lo estaba controlando, con las manos en la masa. Esto no era delegación. Esto era posesión. Ahora Jay no solo tenía datos, tenía presencia, y eso lo cambiaba todo. Construyendo el caso durante semanas. Jay había recolectado fragmentos, voces, caras, firmas que no coincidían. Ahora los puso todos, archivo por archivo, carpeta por carpeta. Clips de audio etiquetados por nombre, capturas de video mostrando marcas de tiempo que decían la verdad, hojas de cálculo marcadas con banderas rojas, códigos que no coincidían, facturas faltantes, registros alterados. Ya no solo estaba recolectando suciedad, estaba construyendo un caso. Línea por línea, día por día, sin adivinanzas, sin suposiciones. Solo pruebas. Se lo encriptó todo. Lo respaldó en 3 unidades. Una bloqueada fuera del sitio. El imperio de Víctor se veía limpio por fuera, pero, por dentro, Jay ahora sostenía su esqueleto. Las piezas dispersas finalmente estaban formando una imagen, una que la Junta no podía ignorar, y la ley no podía descartar. La parte silenciosa de la guerra casi había terminado. El golpe, despido. Sala de almuerzo silenciosa pero tensa. Víctor caminó sin anunciarse. No su ruta usual. Se paró cerca de atrás, hablando lo suficientemente alto para ser escuchado. Alguien ha estado husmeando, dijo, revolviendo su café. Archivos movidos, tiempos que no coinciden. Se siente como si hubiera una rata en las paredes. La gente se congeló, sin nombres, sin acusaciones, pero el mensaje era claro. Jay se sentó solo, comiendo lento, cabeza baja. No se estremeció, no miró arriba. Solo otra cara cansada en un mar de silencio. Víctor escaneó el cuarto, hizo una pausa por un segundo demasiado largo. Luego se fue. Jay siguió masticando, había escuchado cada palabra. Y ahora sabía que Víctor lo sentía. La red se cerrando, y el pánico comenzaba a mostrarse en la trampa final. A la mañana siguiente, Brenda le entregó a Jay un portapapeles medio lleno. Sin explicación. Necesito que proceses este lote, dijo. Luego se fue. Jay revisó la lista. Códigos incorrectos, números de estante incorrectos, y sin autorización. Era una trampa. Lo sabía. Querían que moviera las cajas incorrectas.
activara una bandera y cargara con la culpa. Ann respiró, frenó sus manos. Siguió justo las instrucciones suficientes para parecer obediente. Luego deslizó un paso fuera de lugar a propósito. Una cámara lo captó. También lo hizo su propia grabadora más tarde ese día. Mark lo acusó de mal manejo de carga. Pero esta vez Jay ya tenía la prueba de que había sido incriminado. Pensaron que estaban apretando la soga, pero la cuerda ahora estaba en sus manos en preparando. El Finalji se quedó tarde esa noche, solo en el cuarto de mantenimiento, o eso pensaban. Colocó una pequeña lente justo detrás del ventilador cerca de la puerta de la oficina. Angelo probado, audio sincronizado. Otra fue bajo la mesa de descanso, baja, escondida, pero perfecta. Para Caras, esto ya no era solo recoger piezas, era preparación para el acto final. Sabía lo que venía, la confrontación, el acorralamiento. Tratarían de exprimirlo, presionarlo, tal vez incluso asustarlo, pero esta vez no estaría solo. Las paredes recordarían todo, y, por una vez, hablaría más fuerte que los hombres detrás de ellas. A la confrontación final cerca del final del turno. Jay escuchó su nombre por el intercomunicador. Al reportarse a la oficina 3 encaminó adentro. Víctor ya estaba sentado. Brenda se paró junto a la puerta. Mark se apoyó en el archivero. Víctor sonrió, pero sus ojos eran agudos. Hablemos de tus errores, dijo. Callaos, mal colocados. Datos que no coinciden. Has sido descuidado. Jay no dijo nada. Solo se veía confundido, casi asustado. Brenda cruzó los brazos. Mark se quedó callado, observando señales de pánico. Jay no les dio ninguna. Solo estoy tratando de hacer mi trabajo, murmuró. Víctor se acercó a Ann, y sin embargo, las cosas siguen saliendo mal. Cada palabra estaba siendo grabada, cada mirada, cada amenaza. Pensaron que estaban apretando los tornillos, pero el piso debajo de ellos ya se estaba agrietando. La voz de Víctor bajó, más fría. ¿Crees que este lugar funciona con reglas? Funciona con silencio. Jay no respondió. No parpadeó en Víctor. Se puso de pie. No quieres hacer enemigos aquí. La gente que habla demasiado no se queda mucho tiempo. Brenda sonrió burlonamente. Mark miró hacia abajo pero no objetó. Las manos de Jay se mantuvieron quietas, temblando solo ligeramente, no de miedo. La grabadora en el bolsillo de su camisa captó cada palabra, tono, amenaza, intención. Víctor siguió en sí. La riegas otra vez. No serás reasignado, Ann, serás reemplazado. Jay asintió lentamente. Yugó el papo. Creyeron que se había roto. Pero, en verdad, este era el momento que necesitaba. A la máscara se había deslizado, y ahora estaba en el registro. En el momento del cambio, Jay bajó la cabeza. Voz apenas un susurro. Ann, entiendo. Víctor se recostó, complacido, satisfecho. Brenda se burló como si hubiera terminado. Pero algo cambió. Los hombros de Jay todavía estaban encorvados, pero sus ojos se habían agudizado, enfocados en fríos. A no más miedo, no más retirada. Solo silencio agudo como vidrio, y 2 veces más peligroso. No lo notaron. Todavía no, pero la actuación se estaba agrietando. No por presión, por propósito. Ya no se estaba escondiendo. Estaba esperando el segundo correcto para golpear Ann, y en ese momento, una verdad se volvió clara. Él nunca fue el que estaba en peligro. Ellos y Ann. La conspiración nocturna. Tarde en la noche, en una oficina cerrada, 3 voces susurraron demasiado fuerte. Víctor, Brenda, Mark. Ha visto demasiado, dijo Víctor. Demasiadas preguntas, demasiados errores que realmente no son errores. Brenda asintió. No es tonto, está fingiendo. Mark agregó. Podemos despedirlo o transferirlo, como a los otros. Víctor negó con la cabeza. No, si habla, nos quemamos. ¿Terminamos esto ahora? Silenció. Jay no estaba ahí, pero su grabadora hacían escondida, funcionando. Cada palabra, cada amenaza, cada plan capturado. Ann tenía lo que necesitaba. Solo sospecha, no solo presión. Ahora tenía conspiración. Ann pensaron que estaban planeando una limpieza, pero estaban firmando su propio final en la transferencia. Finalji se sentó solo en el cuarto de almacenamiento tenue. El silencio era espeso, pero su mente estaba clara. Metió la mano en su bolsillo, presionó el pequeño botón negro, pegado dentro de su portaplaca. Una luz verde parpadeó en cientos de archivos, audio, video, documentos, transferidos silenciosamente a un servidor seguro. La copia de respaldo se activó. Copias encriptadas fueron a su equipo legal y al asesor, que conocía el plan completo. No había vuelta atrás. Anjay cerró la carpeta, borró su rastro, limpió las unidades ocultas. Pensaron que tenían tiempo, pensaron que él estaba atrapado, pero la verdad ya había salido del edificio Oni. Para cuando se dieran cuenta, sería demasiado tarde para silenciarla. El ultimátum Jay entró al pequeño cuarto de reuniones. Víctor estaba esperando,
brazos cruzados. Brenda se sentó cerca. Mark bloqueó la puerta. Un formulario yacía en el escritorio. Oficial, frío, final. Léelo, dijo Víctor. Afírmalo. Vete. El papel alegaba negligencia. Acceso no autorizado. Motivos para despido inmediato. Jay lo sostuvo. No se estremeció. Brenda agregó sin policía, sin titulares, en solo vete. Shay los miró, silencioso, ilegible. Sus dedos se movieron sobre la página. Inclinó la cabeza. ¿Y si no lo hago?, preguntó. En los ojos de Víctor se oscurecieron. Entonces, te arruinamos. Jay. No, porque sabía que ellos ya se habían arruinado a sí mismos. A la revelación, Jay miró el papel otra vez. Manos ligeramente temblando, respiración lenta, como si estuviera acorralado. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Crees que no sabemos que has estado husmeando, observando? Jay miró hacia abajo. Voz baja. No quise hacerlo. Solo quería mantener mi trabajo. Brenda se burló. Tin suerte de que te estemos ofreciendo una salida. Mark agregó. ¿A otros? No la tuvieron. Jay hizo una pausa. ¿Otros? Victor sonrió. Hicieron preguntas. Ahora se fueron. Brenda cruzó los brazos. Leo. Karen. Eso es lo que pasa. Jay siguió asintiendo. Silencioso. Los dejó seguir hablando, cada palabra más cuerda alrededor de sus propios cuellos. Solo escuchó y dejó que la trampa se apretara sola. Jay se mantuvo callado. Víctor empujó el papel más cerca. Firma Long High. Miró el reloj en la pared. En 3 segundos. Se estiró, ajustó su manga. Una presión sutil debajo del puño. Luego silencio. Las luces parpadearon una vez. Una pantalla detrás de ellos se encendió. Estática. Luego una cara. Jay y Jackson. Liam, director ejecutivo. Fundador, dueño. Brenda se volteó lentamente. Mark se quedó congelado. La mandíbula de Víctor se desplomó en pantalla. La voz de Jackson se reprodujo. Si estás viendo esto, ya has dicho demasiado. Jay se mantuvo sentado, expresión ilegible. El cuarto cayó en silencio. El tipo de silencio, justo antes de que un edificio colapse, y en ese silencio, el poder cambió completamente. La exposición total a pantalla cambió. Se reprodujeron clips de video. Brenda gritando. Mark falsificando registros. Víctor emitiendo amenazas en sus propias voces, despojadas de contexto. Ahora vueltas contra ellos. Luego, la voz de Jackson regresó. Cada mentira deja un rastro. Cada amenaza tiene un testigo. Crimen tiene una consecuencia. Víctor se puso de pie. Respiración irregular. Esto es ilegal. La respuesta de Jackson llegó instantáneamente. También lo fueron sus acciones. Las manos de Brenda temblaron. Mark se alejó de la pantalla. Jay todavía no se había movido. No tenía que hacerlo. Todo lo que habían hecho, cada decisión cruel, ahora era público y permanente. Trataron de silenciar al hombre silencioso. Pero ese silencio era el arma. La llegada de la justicia. Víctor retrocedió, su cara pálida, perdida. La voz de Brenda se quebró. Podemos explicar. Pero la puerta se abrió. Pasos firmes. Uniformes negros. 2 oficiales de seguridad entraron. Detrás de ellos, un investigador en abrigo oscuro. Víctor Ale está bajo investigación. Brenda, Clark, Mark Hanley, vendrán con nosotros. Sin gritos, sin persecución, solo silencio y rendición lenta. Víctor no discutió. Sabía. Brenda miró a Jay, ya no con desdén, sino con miedo. Jay se puso de pie, calmado, inmóvil. No dijo una palabra. No necesitaba, porque cuando la verdad entra, las mentiras no pueden hablar. Jay caminó hacia la puerta. Nadie lo detuvo. Víctor se sentó desplomado, esposado. Brenda miraba al piso. Mark evitó sus ojos. Sin gritos, sin últimas palabras. Solo pasos, medidos, finales. Cuando llegó al umbral, hizo una pausa. Ligeramente. Sus ojos encontraron los de Brenda. Sin odio, sin victoria, solo verdad silenciosa y memoria. Luego se fue, no apresurado, no orgulloso, solo terminado. El hombre que trataron de borrar era el que estaba escribiendo su final. Nunca alzó la voz, nunca mostró sus cartas a Ni, y ahora no había nada más que ocultar. En el regreso de Jackson una semana después, la empresa se reunió. Jackson Lee se paró al frente, no escondido, no disfrazado, completamente visible. Habló con fuerza calmada. Las últimas semanas revelaron más que mala conducta, revelaron carácter. En susurros, se movieron por el cuarto. Algunos miraron hacia abajo. Otros se pusieron más erguidos. Jackson continuó a aquellos que se mantuvieron honestos. Cuando nadie miraba. Gracias. Se volteó hacia Leo y Sarah. Asintió una vez. Nada llamativo, pero profundamente claro. No solo protegieron la empresa, protegieron su alma. Hizo una pausa. Desde hoy, reconstruimos, no solo sistemas, sino confianza. El cuarto estaba silencioso, no por miedo, sino por respeto. Y por primera vez en meses, la verdad tenía la voz más fuerte. El reconocimiento. Más tarde ese día,
Jackson se reunió con Leo y Sarah en una oficina silenciosa en una esquina. No usaba traje, sin seguridad, tan solo presencia. Gracias, dijo, por las cosas que hicieron cuando nadie miraba. Sarah se veía confundida. Leo se movió nerviosamente. Solo hicimos nuestros trabajos, dijo Sarah. Jackson sonrió inexactamente. Y por eso este lugar todavía está en pie. No mencionó a Jay. No dijo que había estado ahí. En lugar de eso, les entregó 2 sobres simples. Nuevos roles, nuevos títulos. Ganados. No regalados. Mientras se ponía de pie para irse, se volteó. Una vez, no fueron los reportes los que me dijeron la verdad. Fueron ustedes. Y luego, se fue, dejando atrás a 2 personas que finalmente se sintieron vistas en la transformación. La oficina se sentía diferente ahora, no más ruidosa, pero más ligera. Leo pasó por la sala de descanso. Alguien recogió una carpeta caída, sin que se lo pidieran. Sarah notó que el antiguo equipo de Mark verificaba registros doble. Esta vez con cuidado, no con miedo. Las personas comenzaron a quedarse tarde, no por presión, sino por orgullo. Las reuniones ya no resonaban con tensión, sino con debate honesto. Un gerente preguntó, ¿por qué no hicimos esto antes? Leo solo sonrió. La bondad no era nueva. Solo había estado enterrada. Ahora respiraba otra vez. En políticas, en decisiones, en cómo la gente le hablaba al conserje, y entre ellos ningún memo había ordenado esto. Ninguna regla lo demandaba. Oracle, silenciosamente reescrita, por aquellos que eligieron mejor. Incluso cuando nadie miraba en el final silencioso, Jackson se paró junto a la ventana. Debajo de él su empresa, viva, despierta, reclamada sin aplausos, sin celebración, solo trabajo honesto. Observó a Leo explicándole algo a un nuevo interno. Sarah sosteniendo la puerta para un técnico cansado, cosas pequeñas, cosas real. Así es como termina la podredumbre, y comienzan las raíces. En la corrupción se había ido, pero los valores que construyó habían sobrevivido, no a través del castigo, sino a través de personas que eligieron lo correcto incluso cuando nadie les agradeció. Jackson sonrió, no con triunfo, sino con paz. Luego, suavemente, se dijo a sí mismo: a veces, para ver al verdadero enemigo, tienes que volverte invisible. Y para traer justicia, tienes que jugar un juego que nunca ven venir. No desvanecerse a negro, sino a claridad. Mensaje final. Si has llegado hasta el final, gracias. Sinceramente, las historias como esta no son solo ficción. Nos recuerdan que la integridad importa, incluso en el silencio en sí. Esta historia te conmovió. Considera suscribirte. Nos ayuda a traer más historias como esta a la vida, silenciosas, poderosas y honestas. Hasta la próxima vez. Gracias por ver y gracias por sentir.